Bueno, en este tercer momento dedicado al audiolibro, como quiera que sea, es una feria que está dedicada a la diversidad de formatos en los que se puede socializar el libro y la lectura. Y estuvimos en el cambio de mesa, estuvimos viendo un spot también, que es el spot de la colección Quema Palabras. Una colección Quema Palabras que tiene dos títulos dedicados al público infanto juvenil, y ese spot está más dirigido hacia el público infanto juvenil, pero la colección como tal surgió en el año 2010 y no estaba dedicada exactamente al público infantil. Lo que ha sucedido después es parte de la evolución, parte de la modificación, la readecuación de esa colección que ha demostrado que puede llegar a diferentes públicos. La colección Quema Palabras, creo que hoy ya en un momento, cuando todavía estaba sentado acá, llega a Ediciones La Luz de manos de Pablo Guerra, un proyecto, una idea que tenía y que al final le pedí trabajar en ella y se concretó. Y comienza exactamente esa colección con la publicación de El brillo de la superficie, que es la colección de textos de la voz de Delfín Prats. Y el segundo texto, el segundo volumen que hemos publicado es El Sol Eterno. Entonces era una antología de jóvenes poetas, y repito, ya no son tan jóvenes, ya han pasado unos cuantos años, pero entonces éramos muy jóvenes cuando hicimos esta antología con la voz de 20 autores jóvenes originarios. Y llegó un momento importante que marcó un hito en el trabajo de promoción de Ediciones La Luz, y es la edición de la antología La Isla en Verso, 50 cubanos, que tuvo una primera edición modesta de la producción de las discográficas, y estuvimos con esa tirada limitada de 1000 ejemplares, estuvimos haciendo una gira por todo el país. Por cierto, recuerdo que estuvimos aquí en Cienfuegos presentando esa primera edición de La Isla en Verso, vamos a hacer torrencial acá en Cienfuegos, que eran de las bromas tertulianas, donde creo que llegamos a presentar esa Isla en Verso, llovía muchísimo. Y quedó todo eso también. Había tanto interés de los jóvenes escritores cubanos que formaban parte de esa antología por esa edición, que la propuesta que se le hizo al Instituto Cubano del Libro. Hicimos una reedición ampliada de esa antología, ya con este otro diseño, La Isla en Versos, y tuvo además una beca de creación de la Asociación de Hermanos Reis, Reino de este Mundo, para grabar las voces de 25 autores. De los 100 que estaban incluidos en la edición impresa, escogimos 25 autores, porque además era el número que coincidía con el aniversario 25 de la Asociación Hermanos Reis. Y detrás de esos 3 audiolibros, y también de otro que tenemos por acá, que quiero, Pablo, que te refieras a él, que también te da dentro, ha estado la mano de Pablo Guerra para una colección que, les digo, se ha ido modificando, ha ido creciendo. Ya son más de 10 títulos publicados, donde hay muchas ediciones homenaje. Ahí están ediciones homenaje a Cintia Urquera, a Aurora Monterroso, al propio Virgilio Piñera. Pero bueno, todo esto acá es la invitación a que pasen también por el canal de iVoox de Ediciones La Luz, donde pueden escucharse todos estos audiolibros de manera íntegra, se pueden escuchar, se pueden descargar también, porque son ediciones que no están pensadas para la venta. Todavía nosotros no hemos desarrollado esa idea de comercializar los audiolibros, porque es el resultado casi siempre de la colaboración de muchas partes que han trabajado de manera desinteresada. Estoy hablando de la gente de la radio, estoy hablando incluso de muchos músicos que se han estado sumando en los últimos 5 audiolibros. Por ejemplo, han estado trabajando con nosotros jóvenes DJ, productores, y todo esto que se complicaría muchísimo el camino de la venta del libro. Ahora está pensada para socializar obviamente la obra de los jóvenes escritores, incluso las voces de los jóvenes escritores, que muchas veces han trabajado para hacer más contemporáneos a nuestros escritores, que son considerados también como referencias, pensando en Cintia Urquera. Acá tenemos también disponible un audiolibro en la voz de Eugenio Marrón, y también un libro de la colección Analecta, que está también en formato ebook.
Y bueno, creo que hay mucho que hablar, el tiempo se nos va acortando, por favor, me gustaría, para hacer justicia sobre esto, que hables brevemente de la fundación, de la producción, en palabras y sobre todo de este audiolibro que es Recuerdos de Adentro, que ha tenido dentro del recorrido de Ediciones de la Luz. Creo que es el libro que ha tenido sus versiones en diferentes formatos, porque una vez que estuvo acá en formato de audiolibro, también pasó al mundo audiovisual y también al teatro, al pasacalle, en fin. Bueno, ciertamente, como usted dio la versión, tema palabra surgió de una suerte de mortificación que yo tenía, porque mi madre me había dicho algo una sentencia que me había marcado mucho, que era que la voz de los seres amados, o sea, el recuerdo de la voz de los seres amados, es lo primero que uno pierde. A veces uno sueña con el ser amado que ha perdido, que ha fallecido, murió, y uno no recuerda con su voz, no recuerda con la voz de uno. No recuerda, pierde la memoria de su voz. Entonces, mantener la memoria viva de la voz de los poetas, sobre todo, me mortificaba. Yo andaba con una grabadora pequeña, estaba estudiando en la faca, como que andaba con la grabadora grabando los recitales, la lectura de poesía. Y así me surgió la idea, fui a ver a Luis en una conversación en un café, decidimos emprender eso a mayor escala. Vamos a hacer los libros, Luis con su visión larga de una editorial, de un trabajo más consolidado, me dijo, bueno, vamos a crear una colección. Y bueno, la primera propuesta fue precisamente hacerle un audiolibro a Delfín Prats. Delfín Prats, el ídolo, la figura insignia, el guía, el maestro de la mayor parte de los escritores jóvenes, Olguinero, que siempre vemos en su figura y en su obra un referente literario, cultural. Y bueno, Delfín yo le grababa en la Casa de la Trova una cosa insoportable esta que a veces arma textos, en las cuales el poeta tiene que verse obligado a leer junto a un trovador y hay un montón de gente que está tomando ron y es muy difícil que escuchen la poesía, que se aprecie de repente lo que es. Y Delfín me dijo, no, esa grabación no. Yo un día me voy a sentar contigo y te voy a leer todos los poemas que tú quieras. Yo le tomé la palabra porque Delfín es un ser inatrapable y logré que en los estudios de Radio Vida Nueva me cedieran la noche para grabar. Y tuve a Delfín en 3 sesiones, 2 horas y 45 minutos, leyendo y comentando su poesía. Y ese fue, por supuesto, mi documental de tercer año en la carrera, pero también fue el resultado de cuyo título, El brillo de la superficie, sale de la entrevista. Cuando yo entrevistaba a Delfín me decía, no, modestamente, me decía, si mi poesía ha logrado algo, ha sido resaltar el brillo de la superficie. Y aquello a mí me estremeció tanto ver que con la sencillez que este hombre que había escrito grandes poemas decía que él no era más nada que un ser que había atisbado la esencia de lo que todos perseguíamos como poesía. Yo dije, no, ese va a ser el título, el brillo de la superficie. Y así comenzamos el camino de hacer ese audiolibro que se presentó. Y ese mismo año se hizo El Sol Eterno, que es una compilación de jóvenes poetas, en aquel momento bastante jóvenes poetas, 20 poetas, que tiene el prólogo de Manuel García Valdés, otra figura también que nos guía, nos ilumina en la literatura molvina. Y logré que en los estudios de Radio Quinta también le dieran la posibilidad de grabar a los poetas. Y así se estableció una estrecha relación que nos llevó a que Radio Angulo, también la emisora provincial, nos apoyaran para grabar otros proyectos como fue el caso de La Isla del Verso, una antología que se había hecho en homenaje a Virgilio Piñera por su centenario, pero que logramos que una muestra de 25 poetas de toda la isla pudieran viajar, concentrarlos allí en varias sesiones de grabación y hacer una selección de esas voces para hacer este audiolibro, que tuvo la suerte también de que fuera reeditado, remasterizado y vuelto a salir a la luz por Cuba Literaria. Y el orgullo fue tanto que bueno, empezamos a trabajar. ¿Qué pasa con los audiolibros? Hay que hacer una salvedad. Los audiolibros básicamente surgen para un público el cual no tiene acceso directo al papel impreso, débiles visuales, ciegos, personas que no tienen esa posibilidad de tener la literatura. Y básicamente siempre los audiolibros han sido lecturas de profesionales de la locución, profesionales
que se dedican a hacer la lectura de obras clásicas para llevarles esas obras. Pero bueno, y los jóvenes también escritores y las otras obras también, cómo se insertan en ese mundo que a veces esas personas no tienen acceso y que muchas veces lo tenemos muy descuidado. Una zona que está muy descuidada en el panorama literario cubano no es lo que haya primado, lo que haya abundado. Entonces, en Joaquín ya había una experiencia de hacer una antología, 2 volúmenes que se hicieron, Un lugar para la poesía, volumen 1 y volumen 2, que eran discos de acetato donde se había grabado la voz del pueblo digital, donde se había grabado la voz de poetas de Joaquín para que subiera la memoria de esa voz. Y nosotros decidimos también incorporarnos en esa tradición y llevamos la obra de jóvenes narradores cubanos que estaban compiladas en esta antología que ya había hecho Edwin Baratute, Antonio Almendro, y buscamos no esta vez a los autores de las obras, porque queríamos que eso llegara a un público, especialmente el público sobre el cual incidía el proyecto Lumbrera, que era en una escuela de niños débiles visuales, para que ellos tuvieran la posibilidad de escuchar las obras para niños que habían escrito jóvenes escritores cubanos. Buscamos entonces una serie de narradores, buscamos personas que estaban ya entrenadas en el oficio de narración oral, en el oficio de contar historias para hacer esta historia no solamente la lectura fría, el texto, la lectura emotiva, tal vez en algún momento, pero queríamos enriquecerlo con los recursos expresivos que tienen medios como puede ser la radio, medios sonoros. Y entonces acudimos a la ayuda de Mayra Navarro, que colaboró con nosotros, Norma Lencilia, el proyecto Palabras al Viento, que es un proyecto de narradores orales que acogieron esta obra y enseguida varios de ellos asumieron varios cuentos, como que decir, no, hay que repartir el trabajo, pueden ser solamente ustedes, porque era tanta la necesidad de trabajar, el deseo que había despertado esta antología, que bueno, logramos concretar en varias horas, durante un año completo de trabajo, este disco que tiene una selección de cuentos, pero que están contados de esa manera agradable como uno le contaría a un niño cuando viene acostado en la cama, que está narrando la historia y no se transforma en lo mismo en la Caperucita que en el Lobo Feroz. Y entonces de esa manera tratamos que pudiera resultar más cercana a la literatura. Y bueno, tuvo la suerte también, Antonio Almendro, de ser reimpreso varias veces por la colaboración de muchos amigos, porque hay que resaltar que todo esto ha sido totalmente gratuito, en el sentido de que los actores no cobraron nada, la dirección artística, yo tampoco cobré nada, los autores de las obras, que es lo principal, derecho de autor, hicieron cesión de su derecho de autor para que la obra pudiera difundirse. Y varias instituciones como la Casa Iberoamérica, como, ¿cómo se llama? Porque era que nos dio el apoyo financiero para imprimir, y Cuba Literaria sacó una edición también del libro. Después se han hecho otras ediciones, porque el audiolibro, perdón, ha sido demandado y creo que ha tenido el impacto que nosotros queríamos. Yo recuerdo que una ocasión yo lo traje acá, lo estuve presentando en una feria del libro acá, unos ejemplares, pero bueno, en muchas bibliotecas y centros escolares a los cuales hemos donado ha tenido mucha aceptación, principalmente hacia el sector, ese público que ha estado. Y bueno, a mí me dio la satisfacción de concretar un proyecto que se llama La Patria Sonora, que era un poco homenaje entre los versos de Gastón Vaquero a esta memoria sonora que queríamos que fuera la colección de audiolibro, que es una palabra que felizmente veo y escucho que se ha ampliado hacia otros horizontes mucho más allá de lo que habíamos pensado en un momento que pudiera ser el proceso de dejar la memoria de las voces de los escritores, que no originalmente el proyecto, sino ha ido hacia una nueva visión de la literatura muy acorde a estos tiempos, muy acorde también a las circunstancias y la economía también propia, porque resulta siempre mucho más económico hacer un libro y distribuirlo de forma digital y de forma sonora también,
se comparte también mucho más fácil que cuando hacemos el libro impreso, al cual mucha gente todavía le tiene el amor, pero no llega como está llegando hacia los esquemas más mediáticos, más multimedia que puede ofrecer una editorial. En eso me parece que la luz ha sido puntera, me parece que la luz ha sido un ejemplo, una guía con respecto a otras editoriales que sí tenían un trabajo desarrollado con respecto a los libros digitales, pero que no lograron tal vez el mismo impacto que puede haber logrado esta pequeña colección surgida en Orín en el año 2010, que es la colección Quema Palabras. Y bueno, hoy por hablar con mayor amplitud de otros libros que conforman la colección, yo agradecerle que me acogiera esa idea en aquel momento, que me diera la posibilidad de desarrollar también mi trabajo como realizador audiovisual y ser parte de esta familia que es Ediciones La Luz. Gracias. Bueno, el último de los libros que hemos publicado en esta colección es Los cielos desiertos. Esta es una selección de textos, de poemas de los hermanos Saiz, en las voces de jóvenes artistas cubanos. Se escogieron cerca de 10 jóvenes artistas de diferentes manifestaciones, miembros de la Asociación de Hermanos Saiz. Algunos de ellos ni siquiera están cercanos al mundo de la literatura, pero sí quisimos que ellos formaban parte de esta organización, que al menos se enteraran que ese nombre de esa asociación se lo daban dos poetas muy jóvenes, y aquí está esa voz contextualizada y acompañada además con el trabajo de un DJ productor también muy joven que ha colaborado para que hoy Los Cielos Desiertos esté disponible. También un proyecto que recibió la beca de creación del reino en este mundo de la Asociación de Hermanos Saiz. Entonces esta es la colección de audiolibros Quema Palabras. Repito, está disponible para ser escuchada y descargada de forma gratuita en iVoox. En otras redes sociales también se están compartiendo constantemente las pistas que conforman estos audiolibros. Y bueno, ya para cerrar, se han estado entregando, quizás algunos nos tengan, quedan algunos ejemplares por acá, algunos almanaques sueltos también de la campaña A la Luz se lee mejor, que es como hemos querido que se llame la campaña de este año. Son ya más de 10 años haciendo campañas de promoción del libro y la lectura, y esta es un indicador especial. No tiene que ver con el Premio Nacional de Literatura del FIMPRAC, yo siempre lo digo. Esta campaña se presentó el día 30 de diciembre y se mandó el premio quizás un mes antes. Todavía no se había anunciado que el FIMPRAC era el Premio Nacional de Literatura, pero ese ícaro y ese fragmento de poema de Delfín que está acá es un diálogo con la poética de Delfín Prat, y también una voluntad de la Asociación de Hermanos Saiz proponer otra vez a Delfín como el Premio Nacional de Literatura. Bueno, está ese ícaro postmoderno con ese corazón fuera, como como se exige para las grandes empresas, y con el corazón por delante, alumbrando, alcanzando la luz, convencido de que la luz les pertenece y nos pertenece a todos que confían en el trabajo de esta casa editorial de la Asociación de Hermanos Saiz. Muchas gracias a todos. De verdad que estamos muy contentos de que nos hayan invitado acá a Cienfuegos, y ojalá la luz